2, 1. Estamos en directo. Muy buenos días, amigas, amigos, siendo las 8:30 de la mañana. Ya estamos listos aquí en Cambio y Gerencia para darte la bienvenida y dar inicio a nuestro prometido Masterclass sobre nuevos enfoques y metodologías para el alineamiento cultural. Esta iniciativa de hacer este Masterclass viene en realidad motivada por la serie de 4 capítulos que hemos venido transmitiendo tanto a través de nuestro Facebook como a través de mi LinkedIn y de nuestro canal de YouTube prácticamente todo el mes pasado, ¿no? Hemos hecho una serie de 4 capítulos explicando todo el proceso de alineamiento cultural. Y bueno, pues lo que ha pasado es que hay gente que nos ha escrito haciéndonos preguntas porque ha visto la serie e igual le quedaban dudas sobre el proceso de alineamiento cultural. O también lo que ha pasado es que yo me he encontrado con algunas personas amigas en las visitas que hacemos habitualmente a nuestros clientes, tanto empresas privadas como entidades públicas, y me han hecho preguntas, me han dicho, oye Elena, en la serie mencionaste esto, pero no se ha quedado muy claro, ¿no? O en realidad la metodología debería ser esto, debería ser la otra. Entonces, todo esto, todo este entusiasmo, todo este interés nos motivó a programar este Masterclass donde vamos a tocar todos los temas que tocamos de manera más puntual y más concreta en la serie, pues nos vamos a explayar aquí en la parte metodológica. De hecho, entonces todas estas dudas, estas preguntas sobre cómo hacer el proceso de alineamiento cultural, la idea es resolverlas hoy en el Masterclass. Soy Elena Pinilla de Cambio y Gerencia y estoy a la disposición de ustedes para atender y responder a todas las dudas conforme vayamos avanzando. También quiero aprovechar y dar la bienvenida a las personas que se inscribieron en los días pasados y que supongo que ahorita están, digamos, conectándose, ¿no? Está Hanna Guevara, Vanessa Marchino, María del Carmen Cadillo, Lady Campos, Glenda Yauca, no nos vemos hace tiempo, Glenda, Alejandra Ortiz, Alejandra Elías, y bueno, todas las personas que ahorita se están conectando, sería genial si nos pueden mandar mensajitos para saber que están en línea. Y bueno, no solo quiero darles la bienvenida, sino que también animar a que me escriban mientras voy avanzando con las preguntas, de modo tal que las podremos ir absolviendo, ¿no? Si recién te estás conectando, bienvenido, bienvenida al Masterclass, anímate a interactuar porque eso me ayuda a mí también a desplegar el tema de manera más cercana a las inquietudes que ustedes puedan tener. Quiero aprovechar para comentarles que, digamos, todo lo que vamos a contar sobre el tema de alineamiento cultural está basado en la experiencia de trabajo con nuestros clientes que tenemos en el día a día, ¿no? Cambio y Gerencia desde hace más de 9 años viene trabajando proyectos de alineamiento cultural con empresas privadas y con entidades públicas. Y bueno, cada proyecto en realidad es una experiencia muy importante y muy enriquecedora. Aprendemos muchas cosas que luego las volcamos a enriquecer la metodología. Y desde nuestros inicios, desde que empezamos con Cambio y Gerencia, uno de nuestros propósitos ha sido el de compartir conocimiento, digamos, no solo con nuestros clientes, sino con clientes, amigos y todas las personas interesadas, porque es una manera de devolver los aprendizajes puntuales que tenemos en cada una de las experiencias. O sea que en estos 9 años ya que estamos juntos, pues siempre programamos los masterclass, ¿no? Bueno, muchos de ustedes ya lo saben. Antes eran presenciales y hoy día ya más actualizados los estamos haciendo virtuales para poder compartirlos con más personas, no solo en Perú, sino en América Latina y bueno, en general
el mundo, ¿no? Entonces van a ver ustedes, digamos, lo último que hemos aprendido en términos conceptuales, en términos metodológicos sobre el tema de cultura. También quiero siempre aprovechar para mandar un saludo y un reconocimiento a nuestros amigos y socios de Villafañe y Asociados. Muchos de los enfoques de alineamiento cultural que manejamos nosotros en realidad se inspiran en ellos y en los estudios de su fundador, Justo Villafañe, ¿no? Nosotros hemos ido virando la forma como hemos trabajado la cultura y en mucho se debe a lo que aprendimos con Villafañe y ya luego la puesta en práctica del día a día con ustedes. Me cuenta que ya tenemos siete personas conectadas, qué bien, yo creo que 8 ya, entonces estamos más que recontralistos para empezar con el Masterclass. Bien, entonces yo creo que adelante. ¿Y cómo vamos a dividir el Masterclass? El Masterclass lo vamos a dividir en 3 bloques, ¿no? Uno primero donde vamos a hablar sobre la importancia de la cultura y van a ver que nosotros le ponemos mucho énfasis en Cambio y Gerencia a esto porque, digamos, la cultura hay que entender el impacto real que tiene en el negocio y no necesariamente toda nuestra alta gerencia está alineada con esto. Por eso vamos a volver siempre, en primer lugar, sobre el tema del valor e importancia de la cultura. En segundo lugar, vamos a hablar ya de qué es la cultura y cómo se conceptualiza la cultura en la empresa o en la organización, ¿no? Y lo tercero, vamos a revisar la ruta metodológica. Ya saben, anímense a hacer preguntas. Está aquí conmigo Antonio May. Ven, Toñito, para tu minuto de fama. Bien, que me está ayudando. Hola, o sea, buenos días. él va a estar atento a todas las cosas, todas las preguntas, y yo las puedo ir resolviendo encantada a lo largo de nuestra sesión. Bien, entonces nada, vamos con nuestro primer tema, que es el valor estratégico de la cultura. El año pasado hicimos también un masterclass sobre el tema de alineamiento cultural y yo empecé diciendo que la cultura era un trending topic en la agenda de la alta gerencia. Y si esto lo dije el año pasado, podría afirmarlo así al cubo, en fin, a la N, este año, porque muchos más equipos de alta gerencia nos han convocado, ni siquiera necesariamente para hacer un proceso de alineamiento cultural, sino nos han convocado para hablar de la cultura. Y esto es algo que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Versus lo que pasaba hace 9 años, que eran los gestores de talento, los gestores de recursos humanos los que nos llamaban para hablar de la cultura, y de pronto el tema escala la mesa del gerente o escala la mesa del directorio, ¿no? Y recursos humanos se ve implicado en procesos que, digamos, son de interés y quieren ser liderados por, digamos, quienes dirigen, ¿no? a la organización. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué este interés se multiplica, no? Y el año pasado yo les decía, en realidad nosotros analizamos que son varios factores los que intervienen en ese de pronto, ¿no?, interés por el tema de la cultura. Yo decía, muchas empresas en Perú han continuado en ese proceso de fusionarse con empresas de fuera, o sea, se globalizan a través de fusiones, o muchas empresas están en procesos de cambio de su modelo de negocio, y en realidad todo esto tiene que ver con algo que, digamos, es cada vez más el presente y menos el futuro, por así decirlo, ¿no?, que es la revolución digital, ¿no? No tengo que explicar qué es la revolución digital porque la vivimos nosotros no solo en el trabajo, sino en la casa, ¿no? Los proyectos de digitalización de envergadura, de todo tipo de envergadura, forman parte entonces de la agenda, digamos, de los proyectos más importantes
en las organizaciones, ¿no? En el caso del Estado también, ¿no? Todo el proyecto de digitalización, los modelos de gestión documental, por ejemplo, ¿no? Que hacen que las cosas se comiencen a gestionar en línea, y en el caso de la empresa privada, en la necesidad de volvernos clientecéntricas y todo este entorno digital que tiene que favorecer esta respuesta más rápida a los clientes, ¿no? Entonces podríamos decir, digamos que el gran vector de transformación cultural, o que lleva a la transformación cultural y que hace que el tema de la cultura salte a la mesa de la alta gerencia, tiene que ver con las necesidades que están marcadas por este nuevo entorno, ¿no? Entonces aquí yo recuerdo que el año pasado, cuando hablábamos en el masterclass, que fue presencial, fíjense, y ahora es virtual, ¿no? Ya dice mucho eso. Hablábamos de qué era lo que realmente se veía impactado, ¿no? Con este entorno digital. Y a mí me gusta contarlo con una pequeña anécdota personal que me ocurrió a inicios de este año, ¿no? Y que la voy a compartir brevemente porque me va a ayudar a explicar cuál es el impacto y la relación entre el entorno digital y la cultura, ¿no? Yo tengo 2 hijas y la menor de ellas vive fuera, ¿no? Entonces viajamos a inicios de año para visitarla a España, y por alguna razón yo tenía dólares y no euros, de esas cosas que uno dice, bueno, debí cambiar los euros en Lima, pero no, aparecí con mis dólares en Madrid, ¿no? Y entonces le digo a mi hija, vamos a ir a una agencia de banco para, digamos, para cambiar los euros. Y mi hija menor me dice, la agencia, ¿no? Como que prácticamente qué cosa es una agencia, ¿no? Entonces digo, tú no tienes una agencia, porque en mi época uno siempre tenía una agencia, que era la agencia que quedaba cerca de tu casa o cerca de tu trabajo, y era como, no, mi agencia es esta, ¿no? Es mi teléfono. Entonces le digo, bueno, hijita, tu vida es incompleta, vamos a tener la experiencia de la agencia, ¿no? Y cuando uno está en Europa, pues, ¿no? Que se imagina, ¿no? Que la agencia debe ser algo galáctico, más o menos, ¿no? Porque estás en el primer mundo. Y no voy a decir a qué banco fui, pero bueno, fue un banco que todos conocemos bien y que es un banco súper moderno, ¿no? Entonces, claro, lo primero que me llamó la atención al entrar a la agencia del primer mundo, esperando yo encontrar esto, como digo, ¿no? Un show de modernidad, es que encontré una agencia vintage, ¿no? Pero no una agencia vintage porque habían hecho un decorado vintage, sino porque los muebles eran realmente antiguos, ¿no? Y en general, digamos, la gente no llevaba un uniforme, la mayoría de gente que atendía era gente ya que hoy consideraríamos mayor, y la colita de personas que estaba, digamos, en la agencia era un poco como la cola de la ONP, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué cosa es lo que está pasando? ¿Por qué no ha habido una inversión en modernizar este canal, ¿no? Entonces ahí es donde viene la reflexión sobre qué pasa con el entorno digital. Yo, digamos, interesada en estos temas, entré a leer qué estaba pasando con este banco, y me gustó mucho una frase, ¿no?, que yo escuché en los videos de su CEO, ¿no?, que decía, no deberíamos hablar de un mundo que desaparece, sino de un mundo que se transforma, ¿bien? O sea, todos estamos en este proceso de transformación, y la gente de este banco no desaparece del banco, ¿bien?, sino que va a transformar, o sea, va a ir a trabajar a otro canal. En principio el proyecto de este banco era cerrar como 300 agencias y más bien ampliar, como todos ya sabemos,
los canales a partir de los cuales relacionarse de manera más personalizada con cada uno de sus clientes, ¿no? Entonces, cuando uno ve el proyecto, uno dice, muy bien, aquí la digitalización va a llevar a, digamos, un modelo de negocio desde plataformas virtuales más personalizado. ¿Y qué es lo que pasa con esta gente? Con la gente ¿no? que está en las agencias. Al igual que se lo preguntan muchas personas que hoy trabajan en las organizaciones en Perú, públicas y privadas, cuando ven aparecer los proyectos de digitalización y de pronto se preguntan, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿No es cierto? ¿Voy a desaparecer? ¿O realmente, digamos, voy a hacer ese salto? Y acá es donde viene el tema de la cultura y la gran pregunta por qué es lo que realmente se está transformando. Pues miren, acá viene la historia 2, ¿sí? Yo dicté una charla por el Día del Padre en una entidad pública muy grande, ¿no? Y había más o menos como 500 papás. Y estábamos hablando de esto, ¿no? De la implicancia de la transformación digital en el mundo laboral, ¿bien? Y entonces yo les pregunté, ¿qué tiene que cambiar en nosotros a raíz de este entorno digital? ¡Tarán! A ver, aquí deberíamos, Toño, para la próxima vez hacer modalidad encuesta, ¿no? Para que desde... ¿Cómo se llama? Hay que sacar una app. Vamos a sacar, ya está el próximo Masterclasses con app, para que interactuemos en las respuestas. ¿Qué dijo la gente que tenía que cambiar? La gente dijo que tenía que cambiar, digamos que tenía que ser más tecnológica, que tenía que aprender más de tecnologías u otras cosas. Y entonces, acá con la app, ya de hecho tendríamos acá las respuestas. ¿Qué contestó la gente? Pues la gente contestó eso que vemos ahí, ¿no? Bien, lo tenemos ahí en pantalla, ¿sí? Que había que ser experto en tecnologías, y lo hicimos con votación, ¿ah? Lo hicimos con votación ahí durante la charla, ¿no? Los papás dijeron, el mundo digital nos lleva a tener que ser experto en tecnologías. Y en realidad, y ahora voy a volver a mi historia número 1, estos videos que yo vi del equipo gerencial de este banco, que está en proceso de transformación, que va a desaparecer la mayoría de sus agencias presenciales para conectarse virtualmente con sus clientes, justamente dijeron que no era esto lo que tenía que cambiar, que lo que tenía que cambiar era más bien una competencia que sería empatía extrema con el cliente, o empatía extrema, miren, extrema la palabra, con el ciudadano, ¿no? Este concepto de el cliente al medio del negocio, el cliente al medio de nuestro propósito, que requiere desarrollar un montón de habilidades para conocer, comprender y ponerse en los zapatos del cliente, ¿no? También ellos mencionaban una segunda característica que requiere el entorno digital, además de esta empatía extrema con el cliente, que es el trabajo en entornos 100% colaborativos. O sea, realmente, en un entorno digital se vuelve imperativo, creo que ahí hay que subrayar la palabra, el dejar atrás la cultura de silos o la cultura de islas, ¿no? Porque el entorno digital requiere el trabajo en células, además con gente que viene de áreas distintas, de experiencias distintas, de formas de pensar distintas, o sea, con mucha apertura para poder analizar problemas desde la perspectiva del cliente y poder encontrar soluciones cada vez más rápido y más enfocadas en la necesidad, ¿no? Entonces, esto de que yo pertenezco a mi área y trabajo aquí, y este es mi sitio, y este es mi planta, ¿no? Y esta es mi carpeta, y esta es mi computadora, pues ya no. Para pasar eso, ¿no? O sea, a
tener la capacidad de adaptarte rápidamente a equipos y saber conformar equipos de trabajo, ¿no? Y también de lo que hablaban este CEO y su equipo gerencial era el poder adoptar nuevas formas de trabajo, o sea, no solo ser capaces de integrarnos a un equipo, a la redundancia, sino usar nuevas metodologías de análisis y de solución de problemas y de conexión con, digamos, con los ciudadanos. De hecho, también ellos mencionaban que había que tener bastante, digamos, apertura e interés por la tecnología, pero, digamos, la tecnología como facilitador de otras cosas, ¿no? Y finalmente todo esto llevaba a otra competencia, ¿no? Otra habilidad, que es el de no solo adaptarte al cambio, sino ser generador de cambio, ¿no? O sea, esta pasión por el cambio constante que hace que uno sea capaz uno mismo de hacer obsoleto, ¿no? Entonces, todo esto que les cuento para decir que en realidad el entorno digital lo que pone a prueba no es la instalación de tecnología, como bien sabemos, sino lo que pone a prueba es la cultura, ¿no es cierto? O sea, hoy estamos en un punto de quiebre, realmente de quiebre, como nunca, desde el punto de vista de la cultura. Las formas de pensar, nuestras creencias, ¿no? Nuestras ideas, nuestros paradigmas, y las formas de hacer, de trabajar, de construir y de generar valor tienen que ser otras. Entonces, eso no es un tema tecnológico, es un tema cultural. Una empresa puede quedarse a la saga en el entorno digital si realmente no logra transformar su cultura, ¿bien? Por eso la cultura se vuelve hoy en día trending topic, ¿no? Esto es para regresar a nuestra reflexión inicial. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, enhorabuena si en nuestra empresa o en nuestra entidad, nuestra organización, nuestros gerentes dicen: vamos a entrar a un proceso de digitalización parcial o total o integral, ¿no? Y entonces hay que preocuparnos por la tecnología y hay que preocuparnos por la cultura. Perfecto. O sea, estamos en un escenario de tormenta, pero donde tenemos clara la brújula, ¿no? Que es trabajar con la gente. El problema lo tendríamos si estamos trabajando proyectos digitales, hay equipos trabajando proyectos digitales, y nuestra alta gerencia, ¿no? Nuestro equipo gerencial no tiene para nada en la mira el tema de transformación cultural. O sea, no la ve, ¿no? O sea, como que las personas ya solitas, pues, ¿no? Van a entrar a este nuevo entorno y bueno, el día que los llamemos una célula, van a poder incorporarse sin mayor problema, ¿no? Después de haber trabajado en una cultura jerárquica, solitos van a poder incorporarse a un entorno colaborativo, ¿no? Cuando han sido personas acostumbradas a seguir procedimientos, ¿no? Muy procedimentales, muy esta es la forma de trabajo que nos ha funcionado, pensar que solitos, ¿no? Van a ser capaces de hacer obsoleto su trabajo y entrar, ¿no? A ser apasionados del cambio. O que nuestra gente que está pensando en el producto, en la producción, de pronto pues se va a volver cliente céntrica, en el sentido de que va a pensar primero que nada en el cliente. Esto, la varita mágica, no existe, ¿no es cierto? Bien, o sea que no ocurre ¿no? Así, había un programa antiguo que se llamaba Hechizada, ¿no? Que ella movía la nariz y todo se volvía diferente, pues no existe. O sea que sí, en este caso necesitamos hacer alineamiento cultural, ¿no es cierto? O sea, mejor dicho, chico o grande el proyecto, necesitamos hacer alineamiento cultural, y es importante que el equipo gerencial
considere, porque además para hacer alineamiento cultural se necesita tiempo y recursos, y se necesita un liderazgo muy fuerte, porque la cultura no solo tiene que ser trending topic de me interesa, sino que es un top down, va de arriba hacia abajo, o sea, necesita un liderazgo muy fuerte del equipo gerencial. No sé si hasta acá, seguro que estamos recontra alineados, pero si hay preguntas, adelante. Y acá viene una pregunta que nos mandó Glenda, que creo que va a pelo, ¿no? Para esta parte. Gracias, Glenda, por mandar la pregunta, que es cómo gestionar la empresa, cómo gestionar el cambio cultural en un entorno de incertidumbre. Es que justamente de eso se trata. El alineamiento cultural es gestionar la cultura en un escenario de cambio, ¿no? O sea, esta idea de la empresa cambió y tenemos que fortalecer la cultura no existe. Más bien es cómo el proceso de alineamiento cultural, digamos, apalanca este proceso de transformación y de cambio en el entorno digital, ¿no? De cambio de modelo de negocio, etcétera, etcétera, que va motivado, digamos, por el uso de esta tecnología para un relacionamiento distinto con todos nuestros stakeholders. Entonces, a ver, ¿el escenario de alineamiento cultural es de estabilidad? No, el escenario de alineamiento cultural es siempre, probablemente, en un entorno donde nada está escrito, ¿no es cierto? O sea, sabemos que tenemos que virar y no estamos 100% seguros de hasta dónde va a llegar esto. Y lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar así, ¿de acuerdo? Desde ese escenario, ¿no? Lo cual implica, finalmente, para cerrar, digamos, esta reflexión, implica una actitud distinta, ¿no es cierto? O sea, tener una disposición diferente en general, ¿no? Un estado de ánimo muy pro cambio en toda la organización, eso de ponernos en modo cambio, ¿no? Y claridad de que toda la cultura tiene que virar, ¿no es cierto?, de A a B, ¿no? De una cultura que era así a una cultura que tiene que ser de otra manera. ¿Bien? Muy bien, dicho todo esto, podemos, digamos, cerrar esta primera parte diciendo entonces, ¿no?, que la cultura en realidad tiene tres grandes propósitos, ¿no? O cumple tres grandes roles. Un primer rol siempre va a ser el de construcción de la identidad de nuestra empresa o de nuestra organización, ¿no? O sea, la cultura es finalmente o debe ser esa identidad, esas características, vamos a decirlo así, diferenciales, ¿no es cierto?, que uno reconoce y te hace sentir parte de, ¿no? Cuando estoy diciendo, bueno, nuestra empresa, nuestra organización es dinámica y creativa, ese es nuestro ADN, ¿no es cierto? Bien, que es lo que debería estar en el proyecto de cambio, ¿no es cierto? Es decir, hemos sido hasta ahora, y muy bien, una empresa orientada a resultados, y ahora, además, vamos a ser, ¿no?, una empresa apasionada por sus clientes, ¿no? Donde el cliente es lo primero. O sea, son las dos cosas, ¿bien? Estamos marcando una identidad diferencial que marca, ¿no?, nuestra forma de pensar, de hacer, y que nos reconoce como parte de una misma comunidad, ¿no? ¿Bien? Bien. Pero lo segundo que tiene que estar muy presente es que la cultura no solo, digamos, es la base de la construcción de una identidad diferencial, sino que, digamos, es la palanca o el freno para el logro de los objetivos, que es lo nuevo, ¿no?, que aparece versus lo que decíamos hace, no sé, 20 años, ¿no?, un poco más sobre la cultura, porque ustedes eran bebés, ¿no es cierto?, y yo ya participaba de algunas reuniones de equipo gerencial, ¿no? La cultura estaba dentro del mundo de la identidad, pero no
no, y ahora voy a explicar por qué, no se veía como un vector para el logro de los objetivos de la organización. Si nosotros queremos, tenemos un objetivo de innovación y no tenemos una cultura innovadora, la cultura es un freno, ¿no? Si yo tengo, digamos, que mejorar todo el tema de experiencia del cliente y no tengo una cultura de toda la organización, ¿ah? Front y back, orientada al cliente, la cultura es un freno para el logro de ese propósito de construcción de una experiencia. O sea, si tengo la cultura es palanca y si no tengo es un freno, ¿no? Por lo tanto, debería estar en la lista de factores de riesgo, ¿no? Bien, como creo que hoy en día ya se comienza a ver así. Finalmente, la cultura es la base para construir la reputación corporativa. Yo aquí siempre me detengo porque me parece muy importante distinguir entre reputación e imagen, ¿no es cierto? La imagen es lo que yo digo de mí, ¿no? Para esto yo hago marketing y hago publicidad, ¿no es cierto? Y me doy a conocer y doy a conocer lo que hago, ¿bien? La reputación es otra cosa y yo para explicar qué es la reputación siempre recuerdo a mi buen amigo y socio José Manuel Lancha, Pepe Lancha. De repente algunos de ustedes vieron el masterclass de gestión del cambio, lo hicimos con Pepe. Seguimos escribiendo el libro de cambio con Pepe, que pronto saldrá a la luz, y él siempre en sus charlas sobre reputación recordaba a este personaje que está acá, John Davison Rockefeller, fundador de la dinastía Rockefeller, de, bueno, reputación controversial, pero que tuvo una frase para la historia, ¿no? Él dijo, ¿qué es la reputación? Bueno, pues la reputación es hacer las cosas bien y que se sepa. O sea, no te dice que la reputación es lo que yo digo de mí, es yo me comporto bien y comunico que me comporto bien. O sea, la reputación es el reconocimiento del buen hacer, ¿no es cierto? O sea, finalmente la reputación es lo que los demás dicen de mí porque me conocen y saben cómo me comporto, ¿no? Entonces, ¿y en qué se sustenta el comportamiento de una organización, el comportamiento organizacional? Pues en la cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tener yo vamos a suponer que yo quiero distinguirme por ser una empresa innovadora cuando no me comporto de manera innovadora en todo mi relacionamiento con todos mis stakeholders, ¿no? Es decir, no es que yo quiero que me reconozcan por unas cosas y mi cultura es otra. Me tienen que reconocer por esos atributos o valores o principios o características culturales, ¿no? Que son la base de mi ADN y la base para lograr mis objetivos, ¿no? Entonces, quiero tener buena reputación porque la reputación le genera valor a mi organización, genera confianza. Pues el primer paso es construir una cultura sólida, ¿no es cierto? O sea, sin cultura no podría haber una buena reputación, ¿de acuerdo? Fíjense que, recogiendo un poco lo que plantea Villafañe y asociados, miren, acá estoy compartiendo un gráfico con ustedes. Bien, estas variables que ustedes ven ahí, bien, ¿sí? Las tenemos, bien. Verán ustedes que son resultados económicos o cumplimiento de indicadores si fuéramos una entidad pública, calidad de la oferta comercial o servicio al ciudadano, cultura corporativa, cultura y clima, ética y buen gobierno, internacionalización e innovación, son las 6 variables canónicas a partir de las cuales se mide la reputación de las empresas. ¿Cuál es una de estas 6? La cultura, ¿no es cierto? O sea, cuando a mí me dicen, Elena, vamos a sustentar ante la alta dirección el proyecto del alineamiento cultural, esto es fundamental, ¿no es cierto? Decir, muy bien, si no apostamos por la cultura, no vamos a construir una identidad diferencial. Si no apostamos por la cultura,
no vamos a lograr nuestros objetivos, porque puede haber una brecha entre la cultura que necesitamos para cumplir esos objetivos. O sea, esa brecha no debería existir. Y lo tercero es que la cultura es una de las 6 variables que impactan la construcción de la reputación. Y la reputación hoy en día lo es todo, basta con ver el noticiero en las mañanas o en las noches, ¿no? Para saber que la reputación no es algo que me cuelgo y no importa, ¿no? La reputación implica y está directamente relacionada al valor de la compañía, ¿no es cierto? Bien, no solo su reconocimiento, su valor económico, ¿no? Y la posibilidad de operar realmente, de sostenibilidad, ¿no? Porque la reputación, a diferencia de la imagen que produce atracción, la reputación lo que genera es confianza, ¿no es cierto? Bien, entonces nada, ya tenemos todos los pretextos, no, todos los argumentos para decir por qué hay que trabajar cultura, ¿no es cierto? O sea, las tres cosas, digamos, son fundamentales. Muy bien, ya hemos cerrado nuestro primer tema, bien, y vamos a entrar de lleno en el segundo, ¿no? Bien, bueno, ahí está, ¿no? En resumen, la cultura es la palanca para construir la reputación. Entonces ahora vamos a entrar ya a qué es la definición de cultura, ¿no es cierto? Y vamos a entrar en el concepto de alineamiento cultural. Amigas, amigos, por favor, escriban, ¿sí? A ver, preguntitas hasta acá. Bien, anímense, bien. Si han tenido algún problema con su equipo gerencial, alguna cosa que quieran compartir o preguntarme, encantada, ¿de acuerdo? Porque este es nuestro día a día, ¿no? Nuestro día a día es ir y convencer, ¿no? De por qué tenemos que trabajar cultura. O sea, que no es algo anecdótico o una moda, ¿no es cierto? Es una auténtica necesidad imperativa en este punto de quiebre, ¿no? En el que se encuentran nuestras organizaciones, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema 2, el tema de fundamentos de la gestión de la cultura, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestras charlas sobre cultura con públicos muy diversos, yo siempre le pregunto a la gente qué es la cultura, ¿no? Y ahí la gente sabe qué es la cultura, ¿no? Por un lado te dicen, es la forma, son las ideas, son nuestras creencias, ¿no? Son nuestros valores. Y por el otro lado aparecen otros que te dicen son los hábitos, nuestras tradiciones, es la forma como nos comportamos. Y efectivamente, ¿no? O sea, en el día a día, si nosotros lo pensamos y entendemos qué es la cultura, en realidad es eso, ¿no? Es el mix de las dos cosas, ¿no? La cultura son las formas de pensar que se traducen en las formas de hacer las cosas, ¿no? Son esas creencias que nosotros tenemos arraigadas que van a influir en la forma como nos comportamos. Aquí solamente yo quisiera mencionar que la cultura no son las conductas, o sea, leemos la cultura a partir de las conductas, pero en realidad la conducta se explica por las creencias que nosotros tenemos. Por ejemplo, si a mí me ha tocado alguna vez en mi historia laboral, que es bastante larga, entrar a trabajar a un sitio donde el teléfono sonaba, ¿no? Nadie respondía, ¿bien? Y tú decías, ¿por qué nadie contesta, no? ¿Bien? Y de pronto alguien así con flojera, aló, ¿no? Contestaba. Y luego estabas en la reunión y con tu jefe y sonaba el teléfono y alguien decía, es el área tal, no contestes, ¿no? Estamos hablando de cosas importantes. Entonces uno decía, bueno, acá la forma de pensar es que todo es más importante que responderle a un cliente. ¿Me dejo entender? O sea, si nosotros no contestábamos el teléfono, era porque nuestra creencia era que la tarea o lo que fuera era más importante.
Por eso digo que la forma de pensar, y sobre todo la forma de pensar de nuestros líderes, ¿no?, es la que marca la forma como te comportas, ¿no? También me ha pasado escuchar cosas como que, no sé, en una reunión alguien levanta la mano, ¿no?, y da una idea, y de pronto, ¿no?, el jefe dice, acá se hacen las cosas como yo digo, ¿no? Entonces ya nunca más levantas la mano, porque sabes que si levantas la mano te van a castigar, ¿no? Entonces tú dices, ¿y por qué ya no levantas la mano? O sea, una forma de hacer. Porque está claro que la creencia y la idea es que aquí se hace lo que el jefe dice, ¿no es cierto? La creencia impacta en la forma como hacemos las cosas. Entonces, a ver, una cosita acá, ¿no? Una cruzada por la transformación cultural no es una cruzada por las conductas, ¿no es cierto? Es una cruzada, digo, cuando digo acometemos un desafío, es una cruzada por el cambio en las formas de pensar, ¿no es cierto? Y no es la forma de pensar de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, ¿no? Con señales claras de que pensamos de una determinada manera. Hanna me hace una pregunta respecto del tema anterior, de cuál es el tercer rol de la cultura. Mira, el primer rol el construir la identidad, ¿bien? El segundo rol de la cultura es apalancar el logro de los objetivos. Y el tercero, ser la base para la construcción de la reputación, ¿no? O sea, que el día que el gerente nos diga, ¿y por qué la cultura? Ya tenemos, ¿no? Si no trabajamos en la cultura, ¿cuál es nuestra identidad diferenciadora? 2, si no trabajamos en la cultura, ¿cómo vamos a lograr los objetivos? 3, si no tenemos una cultura fuerte, imposible tener una buena reputación, ¿bien? O sea que esos serían los 3 roles, ¿sí? Ya, ahora volvemos a lo que decíamos, ¿bien? ¿Cuál sería nuestra conclusión aquí? Bien, hasta, mira, de alguna manera nos vinculamos a la pregunta, ¿no? Que los líderes tengan claro esto, ¿no? O sea, tengan claro que la cultura no es solo la identidad, el polito, la camiseta, ¿no?, el logo, ¿sí?, sino la identidad en términos de cómo pensamos y cómo actuamos. Y que esa identidad no es solamente el día del aniversario, ¿no?, bien, sino que en el día a día impacta en el logro de los objetivos, y que a su vez es la base para construir la reputación. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bien, si tenemos claro esto, ya, digamos, podemos entender cuál es el flujo, digamos, para poder trabajar el fortalecimiento de la cultura en la empresa. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo fortalecer la cultura en la empresa? Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer para fortalecer la cultura en la empresa, y ahora ya vamos a entrar a ver en los 45 minutos que nos quedan el tema de gestión, ¿sí?, es entender cómo se define la cultura. Entonces, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a recordar cómo se hacía antes, o les voy a contar cómo se hacía antes, ¿no? Hasta hace, no sé, más o menos 10 años, puede ser, bien, la forma como se definía la cultura, yo he visto hasta 2 formas, ¿no? En algunas empresas se hacía una votación universal, ¿sí? De a ver, que la gente vote cuáles son nuestros valores, ¿no? Y en empresas menos democráticas era el equipo gerencial el que votaba, ¿no? Estaban todos y votaban, los gerentes proponían los valores. Y todos estos valores, como ven ustedes ahí en el gráfico, aquí, ¿no? ¿Sí? Bien, eran normalmente valores universales. ¿Cuáles son los valores universales? Los valores de casa, como yo digo, los valores de la abuelita, ¿no? Los valores que hemos aprendido
En mi época era casi a punta de cocacho, patilla, ¿no? Zapatillazo, ¿no? Bien. Cuando te decían hay que ser íntegro o hay que ser respetuoso, ¿no? Hay que ser puntual, bien, hay que ser trabajador, ¿sí? Hay que ser honesto, no hay que decir mentiras. Los valores universales son más de 100. Pongan en San Google, que todo lo sabe, valores universales, y que sale toda la lista, que además uno la escuchaba al tío, a la tía, a la abuelita, al abuelito, ¿no? Y así se definía. Venía del equipo gerencial y decía, hoy nos toca definir los valores. Y alguien decía, yo creo que integridad es muy importante, y otro decía, yo creo que respeto, ¿no? Yo creo que compromiso, bien, en fin, ahí aparecían una serie de valores. Entonces, ¿está mal? En realidad no está mal, era la forma como se definían. O sea, el concepto de cultura eran los valores morales, ¿no es cierto? Sí, la ética de la empresa como debía ser. Sin embargo, hubo un día, porque siempre hay un día en la historia de uno y en la historia del país y en la historia de las empresas, en que las empresas del rubro innovación dijeron un ratito, sí es importante que la gente venga íntegra y venga respetuosa de su casa, pero yo, para lograr mis objetivos, necesito que la gente sea innovadora, ¿no es cierto? Ahí está, mi cultura la quiero innovadora. Entonces alguien levantó la mano y dijo, perdón, innovación no es un valor, no es un valor moral, es un atributo cultural, ¿de acuerdo? Y entonces las empresas dedicadas al cliente dijeron, bueno, yo quiero que mi cultura sea de servicio, ¿no? Bien, bueno, entonces alguien dijo, oye, pero servicio tampoco es un valor moral. No es un valor moral, es un atributo cultural. Entonces, ¿qué pasó? Muchas empresas empezaron a decir, no me son suficientes los valores morales para describir la cultura que yo necesito. Y empezaron a hacer un tránsito hacia los llamados atributos culturales, tal vez mal llamados valores culturales, porque en sí mismo el valor, ¿no? El concepto de valor está más relacionado a lo moral. Pero en fin, la convención dice que son valores culturales y punto, ¿de acuerdo? Entonces, la idea, y esto viene del momento en el que la empresa necesita diferenciarse para ser competitiva. No se puede diferenciar por tecnología, porque todo el mundo la tiene, ni por procesos, ¿no? Sino que tiene que diferenciarse por su gente. O sea, cuando realmente se hace conciencia, se toma conciencia que el valor diferencial en una organización es la gente, tú necesitas una cultura que se diferencie, ¿bien? Entonces, el definir tu cultura solo a partir de valores morales no te permite diferenciarte del otro. De hecho, lo que pasaba antes es que todas las empresas tenían los mismos valores. Uno veía el banco A. ¿Qué valores tenía? Integridad, honestidad, ¿no? Transparencia, ya. Y el banco B, integridad, honestidad, respeto. O sea, los mismos valores. Entonces, en base a esos valores, no puedes construir una cultura que te genere un ADN diferenciador, ¿no es cierto?, que te diferencie y que a la vez apalanque los objetivos, ¿no es cierto? Bien, durante un tiempo hubo un debate fuerte, porque se decía si era correcto usar atributos culturales. Felizmente para nosotros hoy en día el tema se zanjó y uno puede definir su cultura como quiera. Hay empresas, yo diría las más modernas probablemente, que solo usan atributos o valores culturales para definir su cultura y son muy precisos, ¿no? Dicen, nuestra empresa, la cultura se caracteriza porque somos apasionados por los clientes y manos en la operación, ¿no? Ya. Están definiendo su cultura. En Perú la tendencia es al blend, es que así somos, nos encanta la fusión en la comida y en todo, ¿no es cierto? Bien, lo que hacemos es que fusionamos atributos culturales
como universales. Entonces encontramos estos mix de nuestra cultura se caracteriza por la integridad, el trabajo en equipo, la innovación y el respeto, ¿no es cierto? Entonces tú dices, vaya, 2 universales y 2 culturales. Lo cierto es, y hoy en día lo que está claro, es que tus, llámese valores, llámese atributos, llámese principios, o como quieran, porque en verdad también hay bastante variedad, lo que tienen que hacer es describir cómo tiene que ser tu cultura hoy para generar lo que decíamos, una identidad diferencial y para que realmente sea una cultura que apalanque el logro de los objetivos, ¿correcto? Y ahí es donde entra el concepto de alineamiento cultural. Ustedes ven que yo no hablo de cambio de cultura, ¿no es cierto?, sino hablo de alineamiento cultural, y el concepto de alineamiento cultural es eso, ¿no? Como la empresa va en una determinada dirección, cómo alineo la cultura para que efectivamente sea palanca. Entonces, voy a explicarles el concepto de alineamiento con un ejemplo, ¿bien? Para que ustedes vean exactamente qué significa, que yo le llamo a este ejemplo el desafío Perú, y me ayuda mucho a entender qué significa el concepto de alineamiento. Miren, las empresas, al igual que las familias y al igual que nuestro querido Perú, ¿bien?, tiene una cultura actual, que es una cultura que se ha ido formando a partir de la experiencia, de los líderes que hemos tenido y en verdad de muchas cosas, ¿no es cierto?, de nuestra historia, ¿sí? Entonces yo siempre digo, vamos a pensar, ya vamos a hacer el ejercicio juntos, ¿sí? Vamos a pensar qué caracteriza la cultura de los peruanos hoy. Vamos a pensar en rasgos culturales compartidos. Cuando yo en mis conferencias, donde hay mucha gente, pregunto, a ver, los peruanos culturalmente nos caracterizamos por, bien, la mayoría de gente me dice, porque somos emprendedores. Qué bestia, ¿no? O sea, eso sí está en nuestro ADN, ¿bien? Y entonces uno dice, pues sí, somos emprendedores por diferentes razones, buenas, malas, las que sean, sí emprendemos, ¿no? Somos un país, creo que el primer país del mundo, digamos, en emprendedurismo, ¿no es cierto? Esta capacidad de, digamos, hacer cosas para salir adelante, ¿bien? Muy bien, cuando pregunto otra característica que tenemos los peruanos, muchas veces me dicen, somos creativos. Desde recursero, ¿no es cierto? Bien, desde que con lo que sea parchas, ¿no? ¿Sí? O sea, la creatividad, tal vez por las carencias que hemos tenido, pues también como el ser emprendedor es una característica que tenemos, ¿no? Y ahí también salen otras características, por ejemplo, hay mucha gente que me dice que los peruanos somos amables, acogedores, y es cierto, ¿no? Yo creo que somos querendones, buenos anfitriones, ¿no? Ya cuando recibimos a alguien ya un poquito más hasta le echamos talquito, ¿no? Y lo acostamos y lo arrullamos, ¿no? O sea, sí somos personas amables, acogedoras, y así podría salir más. También hay gente que me dice que somos persistentes. Ahí no sé, tal vez no haya tanto consenso, pero yo creo que sí, porque como somos un país sufrido, nos caemos y nos levantamos, nos caemos y nos levantamos, ¿bien? Muy bien, pero también tenemos características como por ejemplo que somos informales, y eso también echa la ley, echa la trampa, ¿no? Nos ponen pico y placa y ya estamos viendo cómo sacarle la vuelta, ¿no? O lo que sea, en general, ¿no? Nos encanta irnos por la tangente, es casi como un deporte nacional la informalidad. Y ojo, en Perú, porque luego vamos a visitar otro país y nos comportamos perfecto, pero aquí, ¿no? La informalidad es la manera de pensar y de ser, ¿bien? O también otra característica nuestra es la impuntualidad. Yo creo que eso ha mejorado, pero no al 100%, ¿no? Este tema de cómo vamos a llegar a la hora porque quedamos mal todavía sigue estando, ¿sí o no?, en nuestra manera de pensar, ¿no? Estaba el otro día con una persona que había venido de, no sé si era de España, me parece, ¿no? Que le invitaban a cenar a una casa a las 8 y llegaba a las 8. Y encontraba a los dueños de casa en pijama, ¿no? Entonces yo le decía,
Tú no puedes llegar en Perú a las 8 si te han invitado a las 8. ¿Por qué? Porque quedas mal. ¿Cómo es eso? ¿No? Eso forma parte de nuestra cultura. Muy bien, entonces uno dice, ¿qué sería el alineamiento cultural del Perú? ¿Es valorar per se qué atributos culturales son buenos y malos? No, por favor, esa no es la ruta, ¿de acuerdo? Y si nuestro equipo gerencial quiere hacer eso, hay que decirle stop, así no se hace el alineamiento cultural. El alineamiento cultural es, una vez identificadas mis características culturales, hoy las que tenga, yo me pregunto cuál es nuestro objetivo. Y en el Perú todos tenemos un objetivo, que es hacer de nuestro país un país competitivo. Por eso existe el Plan Nacional de Competitividad. No somos, queremos ser un país competitivo. Entonces, de cara a este objetivo, nos preguntamos, ¿qué características de la cultura deberían continuar y qué características de la cultura no van con este objetivo, no lo apalancan y lo frenan? A ver, si yo les pregunto, ¿cuál debería ser la característica cultural del, no, creo que está mal puesto ahí, del mañana, sino del presente, para lograr ese objetivo, ¿no? O sea, ¿cómo debemos alinear la cultura? Yo diría, para ser competitivo, uno debe continuar siendo emprendedor, de hecho, ¿no es cierto? Hay que continuar siendo creativos, de hecho. Hay que continuar siendo persistentes, pues yo diría que también, porque la competitividad es como el deporte, ¿no? O sea, te pones un reto, una meta y tienes que superarla. Eso requiere persistencia, creatividad y mucho espíritu emprendedor. Ya, para ser competitivos, ¿podemos seguir siendo informales? Es que no. Y no solo informales en el comportamiento, en la forma de pensar. Y tampoco podemos ser impuntuales. O sea, ahí nuestra cultura tiene que cambiar a una cultura de cumplimiento y de puntualidad. ¿De acuerdo? O sea, hay atributos culturales de cara al objetivo que son válidos y otros atributos culturales que debemos adoptar, ¿no? Que son los que tienen que cambiar para lograr el objetivo. O sea, ¿qué manda en el alineamiento cultural? El objetivo, la misión, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que define, digamos, cómo debe ser la cultura. En una empresa el ejercicio de alineamiento cultural es igual. Las características culturales no son buenas o malas, son las que hay. De cara al objetivo que se ha propuesto, a la meta, a su misión y visión, ¿qué de eso permanece y cuáles hay que dejar de lado y adoptar otros? ¿De acuerdo? Bien, ¿estamos claros entonces en el concepto de alineamiento? Bien, ahí lo tenemos, bien. Entonces, la cultura es, mi proyecto empresarial va a mandar qué cultura necesito en términos de formas de pensar y formas de actuar. Entonces hay gente que me dice, por ejemplo, ¿no? Me pregunta, ¿la cultura que nosotros tenemos es mala? No, la cultura no es ni buena ni mala. La cultura se formó y es como es por alguna razón. Algo llevó a que fuera así. Y dentro de la cultura que tenemos hay cosas que sí deben permanecer, ¿de acuerdo? Y hay otras que se deben alinear. Y saben que esto fluye muy bien con la gente, porque la gente cuando te dice vamos a pasar de una cultura así a asá, ya saben que no es por capricho, ¿no es cierto? Sino que hay un motivo que mueve a que ciertas cosas tengan que transformarse en la forma como pensamos y como hacemos, ¿bien? Glenda, ahí me estás preguntando, yo en mi pizarrita, que me ayuda, ¿bien? ¿Cómo fortalecer la cultura de una empresa que tiene dos divisiones de negocio? En realidad no podemos pensar en dos culturas. Lo que hay que trabajar con el equipo gerencial es de cara a los objetivos que se tiene como empresa, cuáles deberían ser las características culturales que requiere la empresa en sus divisiones. Lo que sí puede ser es que el gap sea diferente, ¿bien? Por ejemplo, yo digo, voy a pasar a una cultura de máxima entrega, ¿no? Lo cual quiere decir de excelencia, ya. Puede ser que en retail hay un gap
diferente de la parte industrial, porque las características culturales de retail sean diferentes de la de producción. O sea, sí puedes tener dos estrategias, pero no dos culturas. Ahora, ¿cómo es la estrategia? Eso ahorita vamos a entrar, ¿de acuerdo? Bien, ese es el tema de nuestra próxima media hora. Muy bien, ¿qué tal hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Bien? Bien, ya sabemos entonces qué significa el elemento cultural, ¿no es cierto? Por favor, sus preguntitas, anímense. Ya, ahora vamos a entrar a la parte más bonita que es el cómo. ¿Bien? Bien, nosotros hemos ido diseñando con el tiempo una ruta que tiene 4 pasos. ¿Bien? Vamos a ir paso a paso, pero primero se la pinto toda, ¿ya? Para que ustedes vean, ¿bien? Bien. La primera es la que estábamos hablando, la definición de la cultura deseada versus la cultura actual. Ese sería el paso 1, por eso abajo dice definición de la cultura deseada, ¿bien? Que ahora les voy a explicar qué actividades hay que hacer, ¿de acuerdo? El paso número 2 es el que está arriba en color verde, que es la identificación de la brecha cultural. O sea, si yo ya sé la cultura que necesita mi empresa de acuerdo a su norte estratégico, sus objetivos, ¿cómo identifico la brecha entre la cultura actual y la deseada? ¿Bien? En paralelo hago el paso 3, que es que esa definición de la cultura la voy a concretar en comportamientos. Ahora voy a explicarles cómo. ¿Bien? Muy bien. ¿Y qué hago con esa concreción de la cultura en comportamientos? De ahí, una vez que yo ya tengo el paso 2 y el paso 3, en cultura vamos a ver que menos es más, ¿de acuerdo? Eso de que yo tengo 5 valores y trabajo con los 5 no existe. ¿Bien? Uno tiene que ir de a pocos. El elefante se come de a pocos, ¿de acuerdo? Bien. La gente, si trabajamos con 5 valores, no va a recordarlos. Hay que trabajar máximo de 2 en 2, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente, con todo lo anterior, yo hago un plan de alineamiento cultural que vamos a ver que tiene 5 componentes. Bien, entonces, vamos a ir siguiendo la ruta paso a paso. Por favor, aquí todas sus preguntas. Bien. Vamos entonces con la definición de la cultura deseada. Bien. Para definir la cultura deseada, lo primero que tenemos que hacer es comprender el proyecto organizacional. O sea, como veíamos, yo no puedo definir la cultura de la empresa sin saber cuál es su misión, su visión, hacia dónde va, ¿de acuerdo? Cuáles son sus objetivos, cuáles son sus prioridades. Y para conocer el proyecto, yo puedo hacer y debo hacer 2 cosas. Uno, hacer un metaanálisis. Un metaanálisis quiere decir un análisis de los documentos que ya existen, ¿de acuerdo? Bien. Me tengo que leer lo que ya exista, el plan estratégico, los estudios que se han hecho, el informe o la memoria anual, si por ahí mi presidente o mi gerente ha dado discursos, de qué está hablando. Y yo recomiendo mucho hacer entrevistas con alta dirección o equipo gerencial. De hecho, presidencia o gerente general, o si el presidente es muy inaccesible, las gerencias claves. Miren, acabamos de terminar un plan de alineamiento cultural para una entidad pública. Leímos el PEI en profundidad, los documentos estratégicos, pero cuando entrevistamos a la alta gerencia, los focos de esta gestión no son al 100% lo que dice el papel, ¿de acuerdo? Y tenían focos muy claros. Imagínense que yo diseño mi cultura solo en base a lo que dice el papel. No entiendo el norte o la prioridad. ¿Qué pesa más para mí? Las entrevistas de alta dirección, ¿no es cierto? Bien. O sea, lo otro es referencial, pero lo que nos va a decir, es más, ¿no? Si yo entrevisto, por decir, al gerente y el gerente me habla de la importancia que tiene hoy en día los temas de integridad, en los temas digamos, de lucha contra la corrupción, de compliance, ¿no?
pero por otro lado, la mirada distinta al cliente ya me está hablando, ¿no es cierto? Al hablarme de sus prioridades ya me está hablando de la cultura que deberíamos tener. O sea, esas entrevistas son como un libro abierto, ¿no? Donde nos van contando qué se necesita. ¿Bien? ¿Cuál es el segundo paso? La formulación del mapa cultural. Ahorita les voy a contar cómo hago yo el mapa cultural y la propuesta de, por lo tanto, los valores o principios, ¿bien? O atributos, como le queramos llamar, ¿bien? Y esa propuesta que la armo yo en mesa, luego lo que hago para validarla es, lo más bonito es un workshop, ¿no? Una reunión cortita donde le llevamos el mapa cultural y la propuesta de valores, habiendo recogido las inquietudes, digamos, de la alta gerencia. Entonces yo, para hacer el mapa cultural, lo que hago en el workshop es decir, yo los entrevisté y he leído que estas son sus prioridades, por lo tanto, la cultura debería ser esta. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y dotamos de contenido los valores. Miren, les voy a mostrar un ejemplo de mapa cultural. A la izquierda, ven ustedes, ¿no? Tenemos en gris, ¿no? Para acá me dicen, ¿ya? En gris, lo que serían las declaraciones corporativas. Los objetivos, la misión, la visión, las prioridades. Que como les decía, esto no sale solo de los documentos, ¿no es cierto? Esto sale de lo que hemos conversado, ¿no? ¿Qué pasa si yo hablo con los gerentes y me hablan de la importancia de que la empresa se adapte al cambio, de los proyectos que se están llevando a cabo, que van a exigir nuevas formas de trabajo? Ahí me están hablando, ¿no? De cultura. Bien, es increíble, los equipos gerenciales te hablan de la cultura sin hablar de la cultura, ¿no? Bien, en buena forma. Bien, entonces, lo que vemos al medio, que dice atributos culturales, es lo que yo saco, extraigo de esas entrevistas, ¿no? Entonces yo cuando presento a la alta gerencia, donde la parte que está en gris pongo las palabras, las cosas que ellos me han dicho en términos de focos, de prioridades. En la columna del medio yo les digo, en base a lo que ustedes me han contado, yo veo que ustedes piensan que en esta empresa tenemos que pensar y actuar con excelencia en el desempeño, tenemos que virar a una mentalidad más moderna, de apertura a nuevos enfoques de gestión. Por otro lado, me han hablado de la importancia de ser congruentes, de no tener un doble discurso, y también me han hablado mucho de la importancia del cliente y de tener todo, front y back, al cliente presente. Por lo tanto, mi propuesta de valores sería máxima entrega, y le pongo su definición, generadores de valor, pero entendido como la gestión. Cada vez que gestiones, pregúntate si esto genera valor, ¿no? Si no genera valor, chao, ¿no? Bien, comprometidos con el país, porque somos una empresa, ¿no es cierto?, que finalmente genera desarrollo, bien, y tenemos que estar apasionados por el servicio al cliente interno y externo. Esa es la discusión con la alta dirección, pero fíjense que no es una discusión como yo la tenía antes de votemos, ¿no?, sino de estas prioridades realmente emana esta cultura, ¿bien? Y ellos solitos van a validar y dotar de contenido a los valores, ¿correcto? ¿Bien? Entonces este es nuestro paso número 1, ¿bien? ¿Cuáles serían nuestros tips? 2, ¿bien? 1, cuando uno tiene el workshop, realmente los líderes entienden el sentido de urgencia de la cultura para el logro de los objetivos, porque ahí se dan cuenta que están discutiendo cómo tiene que ser la cultura para lograr esas prioridades, ¿correcto? ¿Bien? Y lo segundo que es muy importante es que la definición de los valores no sea definición Wikipedia, ¿ya? O sea, no digamos, a ver, ¿qué máxima entrega? Diccionario, ¿no? A ver, háblame de la máxima entrega. No, son las palabras de nuestro equipo gerencial las que tienen que estar en esa definición que construimos, ¿de acuerdo? ¿Bien? Si hay dudas aquí sobre este paso número 1, pues por favor, escriban, ¿sí? Bien, muy bien. Ahora vamos a entrar al paso número 2, a la identificación de la brecha cultural. Fíjense que ahí ya hemos hecho análisis estratégico y definición de valores, ¿bien? En la identificación de brecha tenemos el estudio cualitativo, que lo voy a distinguir del estudio cuantitativo, ¿bien? Muy bien.
¿cuáles serían los pasos recomendados para el estudio cualitativo? Miren, el estudio cualitativo, yo recomiendo hacer entrevistas por un lado, jefaturas, ¿bien? Focus group por gerencias, ¿bien? Y podemos usar, ven ustedes que yo pongo ahí usar nuevas metodologías, hay que usar todas las nuevas metodologías ágiles que existen hoy en día para entender la brecha entre la cultura actual y la cultura deseada. O sea, el estudio cualitativo, como yo ya sé la cultura deseada, que ya la definí con el equipo gerencial, ¿de acuerdo? Lo que tengo que entender ahora es cómo la gente ve esa cultura deseada y cómo ellos mismos ven la brecha que hay entre la cultura actual y la cultura deseada. Eso lo necesito hacer en cualitativo, ¿de acuerdo? Bien, a eso le puedo adicionar un batch de buenas prácticas que lo puedo buscar en internet, está todo, ¿no? Que yo, a partir de las estos, o sea, a ver, ejemplos de máxima entrega en el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes están haciendo cosas en esta línea? Puedo encontrar cosas, ¿no es cierto? O ejemplos de orientación al cliente, ¿bien? Muy bien. Para mí, la parte del diagnóstico cualitativo, que es muy importante, el factor de éxito es uno que sea participativo, o sea, acá sí, lo más participativo, y también que sea específico, o sea, no mezclar perro, pericote y gato. Ahí un poco Glenda, yendo a lo que tú decías, no haría un focus donde haya gente de industria y de retail, haría realmente gente de industria, sus gerencias, y gente de retail para entender cómo piensan, ¿no es cierto? Entender, comprender, tener empatía con la cultura actual y cómo ven ellos la cultura deseada. ¿Cuáles son los tópicos que se tocan en el diagnóstico cualitativo? Miren, son los que tenemos aquí, ¿no? Puestos, ¿bien? Yo les pregunto, uno, que ellos me expliquen el norte estratégico de la empresa. Si la gente no sabe cuáles son las prioridades, no va a entender por qué hay que alinear la cultura. Entonces, de repente, mi plan de alineamiento cultural no empieza en la cultura, sino empieza cascadeando el norte estratégico. Hemos cerrado un plan de alineamiento cultural hace pocos días con una empresa donde, qué interesante, todo el mundo sabe las prioridades. Entonces, sin embargo, ellos mismos reconocen que tienen brecha cultural, pero les queda claro porque conocen el norte. Pero si yo no sé a dónde va mi organización, ¿por qué pensaría que la cultura actual hay que cambiarla? ¿No? Y eso es lo que pasa. O de repente yo descubro que hay gerencias que sí saben y otras nada, ¿no es cierto? Y ahí está el tema. O sea, hay que ser específicos. Para eso nos ayuda el cualitativo, ¿de acuerdo? Bien, lo segundo, que es muy importante en el cualitativo, es si esta definición de valores o de principios se entiende. Porque puede ser que, pucha, hemos estado requete creativos con el equipo gerencial y luego resulta que la gente, esas definiciones en realidad están difusas o no son del todo claras o se confunden, ¿bien? Recuerdo una vez una empresa donde pusimos valor integración y no sé si era al llamarse INTE, ¿no? Y que en el castellano no terminamos de leer para pensar que ya hemos entendido, la gente confundía con integridad. Usted puede decir, no, Elena, integración e integridad bien diferentes, pero la gente terminaba confundiendo, ¿bien? O sea, en ese sentido era mejor usar colaborativo, que no se confundía con nada, ¿no? O de frente trabajo en equipo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo otro que hay que preguntar es ¿cuánto se cumplen los valores? ¿Bien? Y lo otro que hay que preguntar es cuáles son los más críticos para el logro de los objetivos, ¿bien? Y finalmente, cuáles son las palancas y frenos para cerrar la brecha, ¿bien? Muy bien, les voy a mostrar un ejemplo, ¿bien? De cómo nosotros graficamos el cumplimiento de los valores, ¿sí? Miren, arriba tenemos directivos y jefes y abajo, este es un organismo público,
servidores, ¿no? Que es como llaman ellos a los colaboradores. Acá es como la gente ha calificado, el cumplimiento actual de los valores, ¿sí? Bien, bien. Si lo califica de 1 a 2, bien, es debilidad. Si lo califica entre 2 y 4, es oportunidad de mejora. Y si lo califica de 4 a 5, es fortaleza. Y de ahí tenemos los valores: excelencia, integridad, imparcialidad, ética y compromiso. Pues miren, en esta organización, ética, excelencia e integridad, en las entrevistas que hicimos, fueron calificadas como oportunidad de mejora por los jefes, ¿de acuerdo? Y compromiso inclusive más abajo, ¿bien? Sin embargo, imparcialidad, que es un valor, está en fortaleza. Y miren, los colaboradores tienen otra visión, ¿no es cierto? Para ellos, 3 valores están casi en fortaleza y 2 en oportunidad de mejora, ¿no? O sea, eso es como ellos están valorando. En este caso, los colaboradores sentían que están más cerca de la cultura deseada de lo que veían los jefes. Y en otra organización puede ser al revés. Ojo que no solo es importante el cumplimiento, sino también la criticidad. O sea, la gente, ¿por qué valores empezaría? ¿No? O sea, para ellos, ¿cuáles son los más críticos? Ojo, para el logro de los objetivos. ¿Bien? Muy bien. Y la idea es que del diagnóstico cualitativo salga la descripción de cómo es la cultura actual, ¿no? Bien, acá es un ejemplo donde nosotros hemos recogido la visión que tenían jefes y colaboradores de la cultura actual versus la cultura deseada, ¿no? Entonces, y cada nombre que está ahí tiene su descripción, ¿no? Acá en esta empresa ellos decían: somos profesionales, estamos más enfocados en procesos que en el cliente, trabajamos como islas, somos éticos. Y en realidad la cultura de islas se debe a que hay una cultura de desconfianza. A ver, si yo les pregunto, ¿esta cultura soportaría un proceso de digitalización? Para nada, ¿no es cierto? Porque no está enfocada en el cliente, no es colaborativa, no hay relaciones de confianza. O sea, hay 3 cosas que hay que cambiar, que por eso sería un freno para el logro de los objetivos que se quieren lograr con la digitalización. ¿De acuerdo? Esa es la idea del diagnóstico cualitativo: comprender. ¿Bien? Muy bien. Cuando uno hace el diagnóstico cualitativo, en paralelo, ¿bien? Tenemos que aprovechar para concretar la cultura. ¿Bien? ¿Y cómo la concretamos? Pues definiendo con la gente conductas asociadas a los valores. ¿De acuerdo? Bien, miren. La idea es que yo conformo equipos con representantes o de cada área o de cada grupo ocupacional, les muestro los valores de la cultura deseada con su definición y les pido que ellos me digan qué conductas deberían, digamos, mostrar uno para evidenciar el cumplimiento del valor. O sea, si yo digo máxima entrega, ¿qué haría yo en el día a día para mostrar que de verdad doy máxima entrega? ¿De acuerdo? Bien. Eso que la gente me da es un insumo para que luego yo escriba lo que nosotros le llamamos el dossier de comportamientos asociados a cada valor. ¿De acuerdo? Y esos comportamientos yo los llevo al diccionario de competencias. ¿Bien? Si ya tengo un diccionario de competencias, lo actualizo. Y si no tengo diccionario de competencias, elaboro el diccionario de competencias. ¿Bien? ¿Y qué hago con ese diccionario de competencias? Reviso los procesos claves de gestión de recursos humanos. ¿Bien? Los reviso. ¿Sí? Y veo si estos procesos están incorporando las competencias alineadas a la cultura que quiero promover. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bien. Entonces acá son dos tareas, digamos, ¿no? Aterrizar los valores en comportamientos y trasladarlos a competencias, y luego analizar con el equipo de recursos humanos. Yo lo que hago es invitar a los jefes de proceso. ¿Quién ve inducción? ¿Quién ve capacitación? ¿Quién ve desempeño? ¿Quién ve reconocimiento? ¿Quién ve
desvinculación, quién ve selección. Bien, ponemos los procesos, analizamos los pasos y vemos dónde deberíamos considerar estas competencias que ya hemos alineado a la cultura. Bien, a ver, ¿qué pasa si yo no aterrizo los valores en comportamientos? No tengo cómo gestionar. O sea, la cultura, desde el punto de vista de recursos humanos, no la gestiono por valores, la gestiono por competencias. Por eso tengo que garantizar que las competencias estén alineadas a los valores. Desde el punto de vista comunicacional, la gestiono, digamos, o la comunico a partir de la definición de los valores. Pero para la gente todo es más digerible si eso lo ejemplifico con acciones del día a día. ¿Y qué mejor si estas acciones o estas conductas o estos comportamientos los he construido de manera participativa? O sea, esto es en sí mismo ya un proceso de alineamiento cultural. Bien, acá tengo ejemplos, ¿no? Bien, nosotros hacemos, por ejemplo, dossier de comportamientos para líderes. Pongo, ven ustedes ahí, está la definición del valor y las conductas asociadas al valor, ¿no? Bien, entonces los líderes van a tener su dossier y los colaboradores van a tener el suyo. Es más, yo puedo segmentarlo más, puedo tener para líderes, supervisores, colaboradores. Es más, en una empresa yo podría tener colaboradores retail, colaboradores producción, ¿no es cierto? ¿Bien? O sea, si tengo colaboradores de perfiles muy distintos, puedo tener los dossier al nivel más específico que yo quiera. Y de hecho esto lo llevo al diccionario. Esta es un poco la pregunta que teníamos antes, ¿no? La cultura es una, pero la forma como la declinamos, ¿no es cierto? En realidad ahí es donde yo lo puedo segmentar, lo puedo especificar, lo puedo particularizar. Y esta particularización habla con la gente, ¿de acuerdo? Bien. Y luego, por favor, lo que no puede pasar es que recursos humanos estamos gestionando con un diccionario de competencias que tiene competencias que no tienen nada que ver con la cultura que yo quiero promover, ¿de acuerdo? Bien, o sea que ahí vamos de nuevo vamos a ver el proceso. No podemos hacer un plan de alineamiento cultural que no considere el trabajo con el equipo de recursos humanos, ¿correcto? Bien, muy bien. Miren, el mapa cultural se completa así. Yo tenía las prioridades de la gestión, los atributos culturales, los valores que definí, y con recursos humanos completo, definiendo las competencias alineadas a los valores, ¿no? Entonces digo, ya, voy a trabajar 3 competencias core: orientación a resultados, flexibilidad y orientación al servicio, ¿no? Son las competencias transversales que voy a trabajar en todos mis procesos. Voy a seleccionar gente así, voy a hacer la inducción, voy a capacitar para cerrar brecha, voy a hacer reconocimientos por esto, la gestión del desempeño, voy a medirla con estas competencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Eso era lo que yo les decía en términos de tip, ¿no? Gestionar por conductas, y para esto necesitamos alinear las competencias a los valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos visto el paso 2, el estudio cualitativo en paralelo a la concreción de la cultura, ¿no es cierto? Ya definí mis conductas, ya alineé y ya revisé mis procesos de recursos humanos y ya sé todo lo que tengo que trabajar en recursos humanos para garantizar que las competencias estén incorporadas. ¿Qué tengo que hacer antes de hacer el plan? Hacer un estudio cuantitativo y priorizar los valores. ¿Cómo se hace el estudio cuantitativo? Pues como toda línea de base, en realidad lo que tengo que hacer es una encuesta que puedo aplicar. No necesita ser censal, puede ser muestral, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué cosa es lo que voy a evaluar? La percepción respecto del cumplimiento de valores y de comportamientos. O sea, la encuesta no puede ser el valor de integridad se cumple sí o no, el valor máxima entrega se cumple sí o no. Bien, yo voy a preguntar por el valor y por las conductas asociadas al valor. Y voy a preguntar en la encuesta por los líderes y por los colaboradores. Si yo he hecho dosieres distintos, Glenda, para retail, para producción,
Mi encuesta para los de retail y para los de producción va a ser diferente. No porque el valor es distinto, sino porque las conductas asociadas al valor son diferentes, ¿de acuerdo? Si tengo dosieres más específicos, no va a ser la misma encuesta igualita, sino que las conductas van a variar, ¿de acuerdo? Con los resultados de la línea base voy a establecer prioridades. ¿Qué dos valores voy a trabajar? Y en base a esas prioridades voy a establecer metas. Estoy a tanto por ciento de cumplimiento y para el próximo año quiero llegar a tanto. ¿De acuerdo? Yo puedo establecer meta organización y meta por gerencia. ¿Por qué? Porque una gerencia puede tener más brecha en un valor y menos en otro, ¿correcto? ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? O sea, el factor de éxito, ¿cuál va a ser acá? Que podamos medir. La cultura es un intangible y lo que no se mide no se puede mejorar. No basta con el estudio cualitativo, ¿de acuerdo? Hay que ponerle número porque además a la alta gerencia, a nuestro equipo de gerencia, ¿qué le gustan? Los números, ¿no? Bien. Entonces, el poner los números nos va a permitir saber si lo que vamos a hacer tiene impacto o no tiene impacto. Es más, toda actividad tiene que ser medida cuando hacemos el plan. ¿Bien? Muy bien. Miren, este es un ejemplo de medición, ¿no? Aquí, fíjense ustedes, esta organización tenía excelencia en el servicio, compromiso, integridad, innovación, integración, y este ha sido el nivel de cumplimiento. Entonces, ¿cómo elijo los valores priorizados? No, yo diría, tengo que elegir integración e integridad porque son los más bajos. No. Yo tengo que elegir con la alta dirección los valores más críticos. ¿Para qué? Para el logro de las prioridades y los objetivos. Entonces yo podría decir, voy a trabajar en excelencia en el servicio. Bien, voy a trabajar en excelencia en el servicio y voy a trabajar en innovación. ¿Por qué? Porque estas son mis prioridades, ¿de acuerdo? Y eso se lo voy a explicar a la gente. Voy a ponerme una meta, quiero llevar excelencia en el servicio a 70 y quiero llevar innovación por lo menos a 70, pero cada gerencia también puede tener su meta, ¿de acuerdo? Bien, pero nos alineamos en la prioridad. Miren, nosotros hemos trabajado despliegues, no solo diseños, sino muchos despliegues de planes. Este año, no sé, vamos como por lo menos unos 10 despliegues. Cuando hemos trabajado con 3 valores y medimos, la gente solo recuerda 2, a las justas, ¿ya? O sea que no nos embarquemos en voy a trabajar con todos. A ver, yo puedo difundir todos los valores, pero les digo a la gente que estamos priorizando 2, ¿de acuerdo? Bien, menos es más, ¿sí? Bien, muy bien. Acá, fíjense ustedes, tengo un ranking de conductas, ¿bien? Tengo un ranking de conductas. Desde la conducta más baja, verán ustedes, que está con 52%, hasta la conducta. Estas pueden ser, por ejemplo, las conductas de los líderes, ¿sí? ¿Bien? Muy bien. Si yo he priorizado 2 valores, los colorcitos que ustedes ven es a qué valor están asociados. No necesariamente voy a trabajar con las conductas más bajas que están ahí en celeste, la conducta 17 y 18. ¿Con qué conductas voy a trabajar? Con aquellas que están asociadas a los valores que yo he priorizado. O sea, las conductas más bajas de los valores priorizados. Entonces voy a tener 2 valores con conductas para líderes, 2 valores con conductas para colaboradores. Entonces yo puedo decir, valor 1, 2 conductas, valor 2, 2 conductas. ¿Con cuántas conductas voy a trabajar este año? 4 conductas para líderes, 4 conductas para colaboradores. Mi plan tiene que estar enfocado a cerrar la brecha en esas conductas de esos valores. ¿De acuerdo? O sea, a ver, díganme ustedes, ¿se puede gestionar? Claro, porque tengo claro sobre qué voy a gestionar, ¿no es cierto? Ya tengo, como además el cualitativo me ha explicado las formas de pensar y de hacer, ya puedo visualizar qué actividades voy a llevar a cabo
qué actividades voy a llevar a cabo para justamente cerrar las brechas de líderes y cerrar las brechas de colaboradores en los valores para lograr la transformación de estas conductas que hoy por hoy son bajas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahí está, mi tip, ¿no? Solo 2 valores, menos es más. 2 valores asociados a conductas que también priorizamos con metas concretas. ¿Bien? Muy bien. Con esto vamos a cerrar, ¿ya? Ya estamos en la hora, me voy a robar un par de minutos. Bien. Miren, todo lo anterior me permite tener un plan de alineamiento cultural que debe tener necesariamente los siguientes componentes. ¿Bien? Uno confunde plan de alineamiento cultural con plan de comunicación de la cultura. El plan de alineamiento cultural es distinto. El plan de alineamiento cultural tiene que tener un capítulo que se llame ¿qué va a hacer el equipo de recursos humanos para pedalear la cultura? ¿Qué va a hacer? Incorporar las competencias alineadas a los valores en sus procesos claves de gestión. Por ejemplo, si yo voy a incorporar mucho personal este año, un proceso crítico va a ser selección. O sea que no puedo hacer selección sin mis competencias. Si yo quiero lograr excelencia este año, mi proceso clave es desempeño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces ese va a tener la prioridad. O sea, el equipo de recursos humanos se reúne y hace su plan con su cronograma de alineamiento de sus procesos, ¿correcto? Ese sería el componente 1. Componente 2, programa de liderazgo, ¿de acuerdo? En el programa de liderazgo ya sabemos qué valores y qué conductas. Entonces yo tengo que diseñar un programa para que los líderes en un año puedan cambiar sus creencias y sus conductas en eso que yo he priorizado. Y ahí puedo colocar todo tipo de actividades presenciales, virtuales, motivacionales, ¿no es cierto? ¿Bien? Yo les voy a mandar ahora un material con todas las ideas de cosas que se puede hacer en un programa de líderes, ¿sí? ¿Bien? Muy bien. Luego, tercer componente, programa de cierre de brecha por gerencias. Porque en las gerencias hemos visto, a partir de la línea base, que tienen gaps distintos, ¿no es cierto? Entonces, si yo he elegido el valor máxima entrega, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar el cierre de brecha de máxima entrega en producción y cómo en retail? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Formativas o, digamos, de otro tipo? O sea, ¿qué actividades va a promover el gerente, que no sean solo formativas, ¿no? ¿Qué tipo de metas, ¿no? Vamos a trabajar con ellos? O sea, ahí normalmente hay un tema de competencias que hay que cerrar, pero ¿qué otro tipo de actividades vamos a proponerle al gerente para el cierre de brecha en máxima entrega en sus equipos de trabajo? ¿De acuerdo? ¿Bien? Muy bien. Acá sí viene el plan de comunicación. Ahora sí, ¿de acuerdo? ¿Bien? Que es cómo voy a dar a conocer los valores, cómo voy a motivar, ¿no es cierto? Poniéndole énfasis en los valores priorizados. ¿Qué campañas voy a tener en el año? Campañas no solo mediáticas, sino qué activaciones voy a realizar, ¿sí? Para que la gente viva los valores, para crear un ambiente, ¿no es cierto?, que favorezca este alineamiento cultural. Y finalmente voy a tener el componente de medición y monitoreo. ¿Bien? Muy bien. Acá tienen ustedes la descripción de cada uno y digamos que todos ustedes que me han estado acompañando en el masterclass, les vamos a mandar esta presentación que luego tiene el detalle de cada componente. ¿Bien? O sea que, digamos, ustedes pueden ver las cosas que nosotros recomendamos. Bien, por ahí también me dice Toño que están planteando si podemos hacer un Masterclass 2 solo centrado en el plan de alineamiento cultural. Sí, yo creo que lo podemos hacer, podríamos programarlo desde acá a 15 días para entrar en profundidad en cada uno de los programas. De repente hacemos uno más chiquito y más concreto sobre esto, ya que veo que tenemos algunas preguntas para entrar más en detalle en los temas de programa de liderazgo o programa de cierre de brecha. ¿Bien? Muy bien. Entonces,
Nada, muchas gracias. Espero que la ruta les haya servido. Vamos a evaluar esta petición que nos hacen de hacer el Masterclass 2 solo plan de alineamiento. Y bueno, ya saben, acá en el correo, acá abajo, bien, escríbanos y vamos a colgar el Masterclass en las redes, en mi LinkedIn, en el Facebook, en el canal de YouTube, por si quieren repasar. De repente se han perdido una parte, tuvieron una llamada, se distrajeron y quieren volver a repasar, bestial, ¿ya? Vamos a poner la PPT, acá en el correo va a estar la PPT y va a estar todo el Masterclass. Y nada, síganos en nuestras redes sociales, ya vienen los videos sobre cultura de servicio, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias por acompañarnos.